En Infinita, a esta hora hay Más que Números, con Catalina Edwards y Patricio Esquenazi. Son las 9 de la mañana con 44 minutos, ya estamos de vuelta, Más que Números, con mi amiga personal y compañera Cata Edwards. Más te vale que me presentís con cariño, Pato. Con cariño, siempre con cariño. Siempre, ¿Qué obvio. otro sentimiento me invocas, Cata? Oye, cariño genuino, pues, por supuesto. Oye, ya están con nosotros dos buenísimos invitados. El Jorge Welch, egresado FEN MBA de Chicago, socio fundador de Health Tech Hub, director de empresas y presidente también de la ASECH, pero no vamos a hablar de la ASECH, sino que vamos a hablar del mundo laboral. Y Fernanda González, egresada FEN, coach ejecutiva de la Católica, socia fundadora de Caran Headhunters y mentora Hum Up. ¿Cómo están, Jorge? ¿Cómo estás, Fernanda? Gracias por acompañarnos. Bien, todo bien, Pato. Hola, ¿cómo están? Hola, Pato, hola, Cata, ¿cómo están? Qué gusto. ¿Cómo estás, Catalina? Bien, qué entretenido escuchar este tema con ustedes, me encanta. Sí, me encantan las duplas también. Oye, queremos hablar del mundo laboral y quería partir preguntándoles por cómo perciben ustedes que cambió el proceso de selección o atracción de talentos, porque cuando yo era joven tenía que hacer todo el esfuerzo posible para que la empresa me quisiera y toda la entrevista se trataba de contarle todas las cosas buenas que tenía yo para poder apoyarlo. Hoy día entiendo, pero quiero la opinión de ustedes, que es más bien al revés, que la empresa tiene que convencer a los candidatos y candidatas de que son un buen fit para ellos y contarles harto lo que hacen, ¿o no, Fernanda? Sí, efectivamente, hoy día la empresa tiene un desafío mayor, que es poder posicionarse como una marca empleadora atractiva en el mercado, ¿ya? En el fondo se posicionan y hacen una serie de esfuerzos, y esto nos llama mucho a nuestros clientes para poder buscar líderes que estructuren estas áreas, para poder mostrar en el fondo al mercado los beneficios que ofrecen, en términos como de beneficio, en términos de planes de carrera, de sucesión, obviamente de evaluación, cuando tienen alguna brecha en relación a algunos cargos, poder potenciar la capacitación, planes de coaching, diplomados, MBA, entonces como que van mucho más allá hoy día. La empresa tiene que atraer talento, no solamente por un tema de renta, sino con una serie de beneficios adicionales que hoy día son como el must. O sea, son el desde que antes eran impensados. Hoy día tiene que existir teletrabajo, beneficios, y también medir y poder mostrar cuál es el impacto que tienen en el entorno. Jorge Welch, ¿algo que complementar? Yo te diría que totalmente de acuerdo con la Fernanda, y que además hoy día la competencia no solamente la tenéis de acá. Hoy día una persona en ciertos roles puede estar siendo reclutada por una empresa en Estados Unidos, en España, en Colombia, donde sea. Entonces tienes no solamente el competidor, o sea, cuando yo era joven, uno decía, oye, quiero trabajar en banca, tenía 10 opciones, 8 opciones. Hoy día no solamente hay banca, hay fintech, hay neobanco, hay todos los apellidos, y puede ser desde uno que esté en Estados Unidos, en la India, donde sea. Entonces se hace mucho más competido ese mercado también. Y todo el resto, digamos, los beneficios y todo lo que comentaba la Fernanda es absolutamente cierto. Uh-huh. Sí. Ahora, buscando un poco ejemplos, o sea, ¿cuáles son esas ofertas, entre comillas, que buscan atraer a ese talento? Sobre todo pensando en los más jóvenes, Fernanda. Ejemplos concretos. Mira, yo te diría, te preguntan mucho, sobre todo, no los más jóvenes, porque no tienen mucha conciencia todavía del tema de la salud, pero los seguros de salud son clave, ¿ya? Al final, ese es un tema que siempre preguntan, ¿tienen seguros complementarios de salud, sí o no? ¿Y cuánto cubren? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué sé yo? La flexibilidad en la jornada laboral es base. Claro. O sea, hoy día, de hecho, comentamos que nosotros tenemos un descriptor de cargo con una serie de pautas y cosas que pueden llegar bien al callo. Y hoy día preguntamos, agregamos como, ¿es modalidad híbrida? ¿Es solo teletrabajo? ¿Es presencial? Y hay muchos candidatos que hoy día se están cayendo cuando es 100% presencial, ¿ya? O sea, el tema de home office también llegó para instalarse, ¿ya? Hay otros beneficios como semana adicional, por ejemplo, para poder tener más vacaciones, para estar más con los hijos, para poder hacer sus trámites. Hay algunos que se adelantaron a la ley de las 40 horas, por ejemplo. Hay otros que trabajan hasta las 14 horas los viernes. Y además está toda la parte de la capacitación, de los diplomados, de los postítulos. Valoran mucho como este aprendizaje continuo, que la empresa esté invirtiendo en ello o los acompañe y por último paguen en conjunto para poder seguir creando valor, en el fondo, como profesionalmente en su carrera hacia el futuro y también en la empresa. Oye, Fernanda y Jorge, Fernanda González y Jorge Welch,
Estamos conversando en este espacio donde la FEN nos ofrece exalumnos para hablar de tendencias, de temas importantes desde distintos ángulos y en este formato panel que a mí me encanta. Fernanda, te quería preguntar respecto de tips para una buena entrevista. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Cómo uno tiene que prepararse? ¿Cuán importante es haber estudiado la empresa en la que uno se va, en la que se supone que uno se quiere emplear? ¿Cuán importante es haber investigado a la persona? ¿Qué es lo que uno tiene que decir? ¿Es verdad que uno cuando le preguntan por debilidades siempre tiene que mostrar fortaleza, como en un sentido matizado? ¿Cuáles son para ti los principales tips para una entrevista de trabajo? Pato quiere los datos. Pato quiere todos los datos. ¿Cierto? Pero no los compartas con todos, solo conmigo por privado. Nadie se va a enterar. Nadie lo sabrá. Mira, hay varias cosas interesantes que decir, ya no es como bien al callo. Hoy día se practica mucho las entrevistas online, ¿cierto? Porque al final cambió la modalidad. Y si es online, es importante que tú estés, en el fondo, en términos de espacio físico, como del spot donde va a ser la entrevista, que sea un lugar acorde, ¿cierto? Silencioso, que tu cámara siempre esté prendida, eso es básico, que tengas una buena resolución, buen audio, excelente señal, que no quedes en el fondo que no te quedes congelado, y efectivamente llegar antes y hacer pruebas previas, ¿ya? Para que no te pillen en el fondo desprevenido. Eso muestra mucha preocupación de parte del candidato, ¿ya? Después lo clásico de siempre, que es cuidar tu imagen personal, que no vista acorde a la instancia, con formalidad según el cargo que estás postulando, ¿ya? Otro tema que es clave para nosotras, que somos bien ácidas con eso, es el tema de la puntualidad. Hay una hora. Y si llega tarde, eso ya te levanta una alerta. Lógico. ¿Ya? Son términos como de imagen. Y después, en términos de contenido, tu entrevista. Pato, te voy a dar todos los datos. Es clave. Vamos a anotar todo. Estamos anotando. Es clave, como decía ya al principio, con el fondo, investigar sobre la empresa. Que sepan cuáles son las líneas de negocio, cuáles son los dueños, si es familiar, si no, cuáles son los valores, la misión. Porque al final uno muestra como el candidato muestra real interés, ¿ya? Eso es súper importante para nosotros. Investigar también, obviamente, un guiño a la persona que te va a entrevistar, porque eventualmente uno puede acercarse mucho más y hacer algo mucho más ameno, ¿ya? Tener un relato que sea lógicamente, que tenga una lógica, ¿ya? Pero ser capaz de flexibilizar frente a ciertas preguntas. Conocer muy bien tus fortalezas y la motivación. ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu propósito? En el fondo, cómo levantar desde aquí. Y también hay un tema de las oportunidades de mejora, en el fondo, que tú estabas comentando, que es clave conocerlas muy bien, porque muchas veces tú estás entrevistando y les preguntas a los candidatos y empiezan a pensar en ese minuto qué responder, y se nota, ¿ya? Yo creo que es importante siempre como el autoanálisis y estar siempre tratando de mejorar, y tenerlas claramente, plantearlas, eventualmente como un exceso de fortaleza, no sé, depende de cada uno, pero tener muy clave qué estás haciendo hoy día para poder mejorar, ¿ya? Eso sí es súper importante. El tema de la actitud, siempre seguro ahí, empujador hacia adelante. Y sobre todo hay un tema puntual, Pato, que mucha gente realmente no lo considera, pero son las referencias laborales. O sea, creo que independientemente de la entrevista, la referencia laboral es clave. Uno tiene que dejar un gran sello donde trabaja, porque el día de mañana van a ser los que van a hablar de ti. Y eso para mí es muy decidor. Súper importante lo que dice Fernanda. Hay otros tips, otras recomendaciones que pasan más quizás por la comunicación no verbal, cómo se presenta uno también en la primera foto, por así decirlo, que es el currículum, ¿no? A ver si Jorge nos puede también aportar desde ese punto de vista. Sí, yo fíjate que yo creo que hay un par de temas. Los currículum, yo creo que hay que cada vez tienen que decir más en menos, porque y probablemente ahí la Fernanda conoce el tema mucho mejor que yo, pero lo que yo la otra vez veía era que había una estadística de los reclutadores cuántos segundos le dedicaban a cada currículum que veían. Ahora probablemente va a haber inteligencia artificial y todas estas cosas, pero era una cantidad de segundos muy limitada. Entonces el titular tiene que ser algo que capture la atención. Por lo tanto, y hay mucha ayuda que uno puede hacer. Uno de repente de currículum que uno dice, oye, te podría haber esforzado un poquito en hacer esto. Bueno, cosas higiénicas básicas, o sea, ortografía, por favor. O sea, falta de ortografía en un currículum es, por lo menos en mi caso, un tema que me imperdonable. O sea, imperdonable porque quiere decir que no le puso atención a algo tan básico como eso. Y lo otro, Cata de Pato, es que el lenguaje no verbal que decían, yo creo que es importante, y por lo menos a mí me sirvió mucho en algún minuto el que te grabaran entrevistas de mentira.
¿ya? Entrenamiento. Porque, claro, un entrenamiento y a lo mejor con un amigo, lo que sea, pero hacer una de mentira porque tú de repente te das cuenta que tenías a lo mejor una cantidad de tics o de oye, que moviste mucho las manos o que te quedáis tieso y no movís las manos. Entonces, y uno se da cuenta solamente cuando se ve. Y eso también a veces son cosas que, pequeñas habilidades blandas o habilidades que no pueden trabajar. Hablar en el espejo también. Claro, por último. Sí. O sea, ustedes son de medios, o sea, ustedes saben este tema. ¿Ustedes se fijan en esas cosas? La gente cuando cruza los brazos, que está como moviendo un pie o como que está así como... Fernanda, a ti te toca entrevistar mucho por tu trabajo. Sí. ¿Te fijas en ese tipo de lenguaje no verbal? Sí, lo que pasa es que también es incómodo. O sea, yo estoy acostumbrada a entrevistar gente todo el día, pero es muy incómodo estar del otro lado. Entonces uno como que de repente cede. La persona esté con el pie un rato, bueno, esté un rato y después se calme, es lo normal. Si está todo el rato con el pie, le digo, oye, ¿sabes qué? Te traigo un vaso de agua, un café, relájate, ¿ya? Porque al final es muy incómoda la situación, yo lo entiendo. Uno está acostumbrado, pero el candidato no. Entonces hay que ponerse un poco en el lugar, pero efectivamente tú te fijas cómo se sientan. De repente hay unos que se relajan mucho y se meten como para atrás, medio se empiezan a acostar. Entonces, como que también te va hablando de cómo es la persona y cómo se siente en ese momento. ¿Cómo mides o evalúas tú el tuteo, Fernanda? No, claro, o sea, es que yo tengo 39 años, entonces al final para mí es súper importante que no me traten de usted, porque le digo, a ver, paremos un poco, o sea, para mí es clave que tuteen a todo nivel, o sea, por lo menos para mí, porque te muestra confianza, te muestra seguridad, sé que es una persona muy adulta que está en el fondo con que te estás encontrando, pero el tuteo para mí es básico, sí. Fernanda, Pensé que no te gustaba que te tutearan. Pero por supuesto que sí. Claro, que digan tía Fernanda. Si no, ¿cuántos años me echen encima? Pues, imagínate. ¿Ah? Por eso, ¿qué onda? No. Oye, Fernanda González y Jorge Welch, ambos exalumnos FEN, y estamos hablando en torno al alumni de FEN. Quería preguntarles justamente qué también forman las universidades este tipo de cosas que estamos hablando, porque a ti te enseñan elementos técnicos, qué sé yo, pero en la experiencia que tienen ustedes, ¿las universidades entregan este tipo de tips más blandos, consejos, te ayudan a revisar los currículums, te acompañan? ¿Qué hacen, qué no hacen? ¿Cómo están las universidades hoy día en ese tipo de acompañamiento? Yo te doy por lo menos mi visión. Yo creo que están conscientes de que tienen que avanzar. Uh-huh. Digamos, el camino recorrido ha sido larguísimo. Cuando yo estaba en la escuela, pasea, no fue en ahora, no había, o sea, si tú seguías economía, nunca habías tenido un ramo personal que se llama, nunca. De hecho, yo no lo tuve. Entonces, y de hecho, además era una lata, porque eran teorías, era una cosa que no tenía mucha conexión con el mundo real. Pero hoy día, por lo menos la experiencia que uno ve en la FEN es de que hay ya una preocupación y una ocupación de ir desarrollando estos temas, y creo que hay mucho camino por recorrer todavía ahí. O sea, hay temas probablemente de desarrollo de talleres, de cursos, de a lo mejor interacción con otras carreras. Mira, es para volarse el tema, porque encuentro que las habilidades, como dicen, las habilidades blandas son las más duras de adquirir. 100%. Mira, totalmente. Fernanda, quiero preguntarte esto, pero también quiero vinculártelo con la siguiente pregunta. ¿Cómo forma las habilidades blandas la FEN y cuál es el sello del egresado? Cuando tú entrevistas, tú identificas, si no te dijeran de qué universidad vienen, tú podrías identificar como un corte, un sello del exalumno de comercial y de ingeniería de información y control de gestión de la FEN. Es que absolutamente, aparte que soy fan número 1, ¿me entendí? Entonces como que se me nota mucho. El ejecutivo FEN destaca. La verdad es que es diferente, porque en el fondo es gente muy de excelencia, tienen como una base numérica y analítica muy profunda, casi siempre es muy aguerrido, es esforzado, en el fondo como que no para hasta lograr el objetivo. Siempre buscamos gente de la Chile para desafíos que son, vamos con todo, en el fondo que tienen que poner mucha garra y mucha resiliencia, ¿ya? A mí me gusta mucho porque son ejecutivos muy tolerantes y respetuosos del otro. Yo creo que eso ayuda a que los ambientes laborales dentro de las compañías también sean súper amenos, ¿ya? Como que yo encuentro puras ventajas a los de la FEM, porque somos todos de ahí, entonces al final es inevitable que pase, ¿ya? Sí. Pero efectivamente también son ejecutivos súper integrales, ¿ya? Por todo lo anterior que estoy diciendo. Entonces,
juntando todas estas fortalezas y todas estas habilidades blandas, en el fondo, que te va dando el paso por la FEN, cuando lo hemos vivido, te das cuenta que al final se destacan estos ejecutivos, ¿ya? El mercado laboral y profesionalmente también. Muchas veces, cuando llegan a la edad más adulta, están en gerencias generales, en directorio, o liderando emprendimientos, porque tienen esa capacidad como de aglutinar al equipo, y con bases súper claras y con mucho sustento numérico. Entonces, al final, para mí, es gente que logra el éxito laboral por todo lo que pudo obtener durante toda su carrera en la facultad. Perfecto. Jorge, para ti, algo que complementar, ¿cuál es el sello del egresado FEN de la Chile? Yo te diría que otro tema es de que es alguien mucho más conectado con el país. Uh-huh. Porque yo alguna vez veía la radiografía de las distintas universidades y la Chile en general es una universidad que refleja muy bien la composición del país. Entonces, de alguna manera tú interactúas con gente de todos los backgrounds, de muchos mundos, y eso en el futuro te sirve mucho. Porque también tu red y tus amigos y la gente con que estudiaste va a estar en todos lados. O sea, no solamente va a ser, oye, gente del gobierno, si es que el gobierno es de izquierda, o si es que el gobierno es de derecha. Te vas a encontrar con gente en los lugares más increíbles que son exalumnos. Yo he encontrado desde no sé, banca de inversiones en Nueva York hasta una municipalidad en Tiltil. Y gente y eso yo lo encuentro increíble. Oye, tremendo valor, porque es tremendo valor. Efectivamente, la diversidad, la rigurosidad, la resiliencia yo también identifico todos esos atributos. Por lo menos a mí me marcaron y yo tenía poco de esas cosas, y después de la FEN tengo un poquito más. Jorge Welch, Fernanda González, muchas gracias por acompañarnos. Muy entretenida la conversa, buenos datos. Gracias a usted. Y siempre una lata que sea tan corto. Sí, pero además la FEN forma en rigor, después forman estas habilidades blandas que estamos conversando, y falta un elemento, el networking, las redes. La mayoría de las pegas al final, sí o sí, en Chile y el mundo se consiguen por redes. Así que no dejen de vincularse con sus compañeros y exalumnos. Se pueden reconectar en fen.chile.cl. Fernanda, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Pato. Gracias, Cata. Abrazo. Chao, Fernanda. Bien. Gracias. Gracias, a su disposición. Qué interesante tema. Estoy seguro que muchas personas que nos estaban escuchando tienen que haber estado ahí tomando apuntes y aprendiendo más sobre estos procesos que son súper estresantes, pero que siguiendo como datos prácticos, concretos, de verdad que se pueden sortear mucho mejor. Sí, hay que estar preparado para esos momentos, hay que activar las redes, hay que preparar las entrevistas. Y todo va a salir bien, cosa de tiempo, sin desesperarse. Los procesos toman tiempo. Se habla siempre de 6-8 meses, que es lo que demora para una persona como un ejecutivo de mitad de carrera, digamos. 6-8 meses en promedio. Eso quiere decir que algunos puede tomar 10-12. Así que ármense de paciencia. Mira, así es. Bien, pues, Pato, con esta entrevista muy buena y los comentarios, por supuesto, además de la primera parte del programa con Gonzalo Sangüesa, comenzamos a despedir esta edición de Más que Números, agradeciendo a todas las personas que nos han acompañado